Hola, vamos a hablar hoy de lo que tiene que ver con el prototipado, pero esta vez llevado a los usuarios reales, ¿no? Es fundamental que podamos hacer un testeo con usuarios reales. La semana pasada estuvimos hablando de los prototipos y las pruebas internas para preparar ese prototipo. Tuvimos un enfoque en prototipos que tienen que ver con productos físicos o con productos digitales. No descartemos que en algunos de nuestras experiencias de aprendizaje tengamos que crear instrumentos o artefactos que nos permitan enseñarle a nuestros estudiantes. De hecho, hoy vamos a ver algunos ejemplos de qué tipo de cosas podemos crear dentro de las clases particulares con nuestros estudiantes que puedan ayudarles a aprender de una manera mucho más lúdica y mucho más experiencial. Enfoquémonos también en cómo llevamos a cabo esas pruebas del prototipo con usuarios reales y finalmente tengamos claro que diseñar experiencias de aprendizaje va a requerir siempre de que hagamos pruebas previas con usuarios para poder aprender de esas pruebas previas y cada vez que ejecutemos esa estrategia de enseñanza-aprendizaje o esa experiencia educativa, logremos replicarla la siguiente vez con mejoras, ¿de acuerdo? Arranquemos entonces a aprender o a entender cómo aprender como resultado de la experiencia. Muy bien. Lo primero es hacer un contexto. Recuerden que venimos de un proceso de innovación en el cual estamos pensando en las experiencias de aprendizaje innovadoras diferentes que le agreguen valor a los estudiantes. Y bueno, muchas veces cuando llegan esas buenas ideas, estamos pensando en cómo lograr que lleguen a feliz término, pero si no hacemos las pruebas necesarias para lograr entender si eso va a funcionar o no, puede que estemos incurriendo en un despilfarro de recursos económicos, de recursos humanos, de tiempo incluso, cuando no estamos suficientemente seguros de si eso va a funcionar o no. Por eso es tan necesario y por eso desde la semana pasada venimos hablando de los prototipos. Bien, un prototipo entonces consiste en tener una versión muy simple de un artefacto, de una estrategia, de una experiencia de aprendizaje que no implique grandes costos y que se pueda probar para aprender o si no funcionó pues simplemente desecharla. ¿Cómo aprendemos desde la experiencia? ¿Cómo hacemos para usar los prototipos a favor nuestro? Bien, aprender como resultado de la experiencia tiene que ver con generar esos artefactos que me permitan entender y aprender de lo que estoy planteando, ¿no? El prototipo al final es una forma natural de transmitir nuevas ideas, me permite también compartir experiencias y, muy importante, en colaboración con los otros, ¿no? De esa manera yo logro desarrollar, como dice acá, ideas y conceptos de manera profunda haciendo o aprovechando esas manifestaciones factibles que se pueden llevar a cabo. Yo puedo ver otras dimensiones de la solución. También el por qué deberíamos prototipar en educación tiene que ver con que la experimentación y la creación de estos prototipos son interacciones prueba-error, lo que nos va a dar como resultado mejorar cada vez que apliquemos nuestro prototipo, pues nos va a ayudar a mejorar nuestros productos o nuestras experiencias. Recuerden que un producto también puede ser un artefacto, una estrategia que yo cree, eso se puede entender como un producto. Y bueno, cuando hablamos de probar los productos es precisamente probar esas experiencias. ¿Por qué deberíamos prototipar en educación? Porque nos permite también reformular, nos permite escuchar, reflexionar, entablar. Seguramente ya los que han venido aplicando esos prototipos se han dado cuenta que hay cosas que no se habían tenido o no se habían logrado entender porque no teníamos la experiencia y no somos el usuario. Seguramente vieron entre los mismos compañeros que algunas cosas funcionan, otras no son tan claras y por eso bien, vale la pena crear ese, ese prototipo para entender un poco más. Además, los prototipos permiten que las ideas se fusionen en formatos más comprensibles e influyan en el aprendizaje, ¿no? Al final esos aprendizajes y esas interacciones se vuelven un todo y eso permite un poco entender la dinámica de cómo podría ser la solución mejorada, ¿no? Siempre con vistas a mejorar nuestra solución. Cuando trabajamos con los prototipos, lo que hacemos es que colaboramos entre las personas que estamos inmersas en la experiencia y eso logra también integrar esos aportes o uno logra incorporar los aportes de colegas a las soluciones. Lo mismo pasa con los colegas o los congéneres, los compañeros de trabajo
con los que uno puede implementar o puede tomar esa retroalimentación como un aprendizaje y empezar a construir a partir de eso, ¿no? Al final, esa retroalimentación que doy y que me dan en un prototipo, pues me va a ayudar a entender un poco mejor cómo funciona y cómo debería yo asumir la próxima vez que use o que aproveche esa experiencia. Los prototipos se pueden utilizar en las escuelas para una experiencia de aprendizaje más práctica. Es una premisa que tenemos allí. Veamos algunos ejemplos de cómo pueden los prototipos ayudar en el tema de educación. Acá tenemos unas piedras talladas o impresas en 3D más bien. Y bueno, la impresión 3D es un recurso que viene incursionando, o en el que se viene incursionando en muchas áreas. Una de ellas, por ejemplo, si lo lleváramos al mundo de la geografía, por ejemplo, tenemos, según este artículo que les comparto la fuente en la plataforma, pues me ayuda a entender en una dimensión mucho más experiencial cómo son esas rocas, ¿no? Tiene que ver con hacer que esas experiencias educativas sean mucho más significativas. O lo puedo aplicar también desde la biología, en la impresión de órganos, donde hay una experiencia ahí un poco más cercana a poder entender cómo funcionan estos órganos, ¿no? Prototipado digital, que es una de las cosas que más se hacen en escuelas de ingeniería, por ejemplo, pues le permite a los estudiantes vivir de manera distinta el aprendizaje, ¿no? Mucho más allá de las imágenes o de la teoría. En el caso de la química, por ejemplo, crear prototipos como el que estamos viendo, maquetas que se pueden aprovechar también como prototipos, pues ayudan a explicar a los estudiantes los diferentes tipos de moléculas, en el caso pues de la imagen que estamos viendo. Es un elemento físico, es un elemento que permite interacción, que permite ver las dimensiones, las 3 dimensiones con las que está funcionando este producto o esta molécula, y me ayuda como un poco a ampliar mi conocimiento en ese aspecto. En la formación de ingenieros siempre hay la necesidad de poder probar esos modelos, ¿no? Y el prototipado 3D, por ejemplo, ayuda a ese tipo de temas, ¿no? Bien, las maquetas y prototipos en el tema de arquitectura, por ejemplo, permite generar nuevamente una visión mucho más clara, de alta calidad además, y que además me da la confianza para poder sustentar, ¿no? Me da la posibilidad de ver de diferentes ángulos las propuestas que estoy creando, y eso me va a ayudar definitivamente a generar mucha más confianza en mí para poder, por ejemplo, mostrárselo a inversores o clientes. En cuanto a metodologías de innovación educativa, aquí vamos a ver algunas metodologías que nos van a permitir conectar algunas cosas que hemos venido viendo. Design for Change es una propuesta de IDEO enfocada en diseñar soluciones para las personas desde el design thinking, enfocada específicamente en el tema de la educación. Los invito a que conozcan la propuesta en el sitio web que tienen allí. Por acá tengo un video que no vamos a ver acá, se los compartiré en la plataforma, que es muy interesante. O bueno, podemos intentar verlo por acá. Voy a poner el micrófono y escuchemos un poco de la propuesta de Design for Change. El problema que estamos enfrentando en la educación con nuestros niños y jóvenes es que los métodos tradicionales están aplastando y haciendo mella en su capacidad creativa, de visión del mundo, su capacidad crítica y de aprendizaje. Design for Change nace en India justamente de esta necesidad de reconocer en nuestros niños y jóvenes su capacidad creativa, de razonamiento, de proposición, de colaboración, en pos de construir cosas que son de bien común. Es una motivación natural que para los niños genera un movimiento importante de sus propias capacidades y la ponen al servicio de otros. El problema era que los apoderados se estacionaban en doble fila a buscar y dejar a su hijo y se hacía mucho tacón y eso molestaba. Y lo que tuvimos que hacer nosotros fue solucionar ese problema.
¿Cómo lo solucionamos? Creamos conciencia entre las personas, entregamos volantes, partes de cortesía, protestamos incluso para que no se estacionaran en la doble fila, pusimos pasos de cebra para evitar accidentes y lo hicimos notar. Un elemento que es muy especial de Design for Change es su alto grado de inclusividad. Hoy en día en Chile tenemos niños de todas las realidades socioculturales y económicas participando en nuestro desafío escolar. Niños desde primero básico hasta cuarto medio, desde el extremo norte hasta el extremo sur del país e incluso de la isla de Pascua, liderando cambios en sus comunidades. Y ahora estamos con el huerto, que ya todo el colegio nos apoya, queremos llegar a hacer muchas más cosas, que a lo mejor un huerto puede cambiar nuestra comunidad, pero nosotros queremos hacer un cambio en el mundo. También nos sirve un poco para estructurarnos, para armar una organización, o sea, ya no es hagamos todo lo que se nos pasa por la cabeza, sino que respetemos etapas, organicémonos como corresponde. No, como mamá, feliz con Diseña el Cambio, le he abierto las oportunidades a mi hija para que se desenvuelva de manera empática con sus compañeros, para que me haga participar a mí como mamá y junto con ella poder encontrar cosas que le puedan servir a las demás personas. A través de esta experiencia lo que estamos logrando es que en Chile nuestros jóvenes están desarrollando lo que nosotros llamamos la mentalidad del yo puedo. Es la mentalidad que implica una confianza en su capacidad creadora, en su capacidad crítica, en su liderazgo, en su comprensión de la realidad y el aporte que pueden hacer. Ahora sé que puedo hacer cambios grandes, puedo solucionar problemas que le afecten a más de una persona y no solo a mí. Queremos pedirle a ustedes que apoyen el fabuloso trabajo que están haciendo nuestros niños y jóvenes, porque son ellos los que van a instalar los cambios que necesita nuestra sociedad. Bueno, como ven, Design for Change es desde la escuela hacia afuera, ¿no? Es una iniciativa que busca generar a partir de la educación en Design Thinking cambios hacia afuera en la sociedad, una iniciativa mundial. Este video que acabamos de ver es de Design for Change Chile y bueno, quiero que veamos algunas cosas que podemos aprender y que están conectadas con lo que hemos venido viendo, ¿no? Lo estamos viendo, van a ver que no es tan diferente a lo que venimos haciendo. Design for Change entonces está pensando precisamente en que los problemas a los que se están enfrentando hoy día las escuelas, los colegios, las instituciones educativas, no solamente están relacionadas con el rendimiento académico, no solamente tienen que ver con notas, ¿no? Hay mucho más allá. El desinterés de los estudiantes, el bullying, la crisis de empatía, los problemas de convivencia escolar son problemas que están afectando y Design for Change está buscando precisamente meterse allí, ¿no? Es una metodología de innovación pedagógica que tiene como finalidad poner en el centro a los estudiantes. ¿Les suena? Es lo que hemos venido haciendo en esta maestría, tratando de poner a esos implicados, en este caso los estudiantes, específicamente en el centro, ¿no? Y formarlos integralmente como personas para que puedan ser un aporte positivo para el desarrollo de la sociedad. Muy alineado. Bien, las 4 etapas que tiene Design for Change: el feel, bueno, el sentir, el imaginar, el hacer y el compartir, ¿no? Notan que tiene mucho que ver con lo que hemos venido viendo, el tema de la empatía inicialmente, luego empezar a idear, que recientemente hicimos ese ejercicio, hacer, ¿les suena? Estamos como por ese lado, y finalmente compartir, ¿no? Precisamente estamos enfocados en el hacer en este momento, ¿no? Y cuando vemos en Design for Change esta etapa, estamos hablando de que los niños tienen que implementar la solución. En este caso, ustedes como actores, como nodos de solución de problemas, usando la innovación, pues son los que deben implementar para ayudar a concretar y evaluar si las acciones que ustedes están llevando a cabo son realmente las adecuadas. Por eso tan importante y por eso existe una etapa
en este tipo de metodologías donde nos damos a la tarea de hacer, ¿no? En este caso, fíjense que como este tiene un enfoque muy en docente-estudiante, el docente debe estar atento a cualquier situación problemática que enfrenten los estudiantes para apoyarlos inmediatamente y salir adelante con la solución. Ven que ahí los docentes son actores, un poco gestores de esa innovación, ¿no? Estoy ayudando a que ellos finalmente creen esa innovación. Veamos algunos ejemplos. Digamos que en este artículo de liderazgo escolar de Chile me encontré, por ejemplo, con cómo resolver problemas sobre la desmotivación de los estudiantes y miremos cómo se hace o cómo plantearíamos, por ejemplo, el prototipo, ¿no? La propuesta 1 es, bueno, vamos a articular las asignaturas mediante un proyecto de unidades integradas, ¿no? ¿Cuál sería el prototipo? Venga, trabajemos una unidad de manera interdisciplinaria entre 2 asignaturas. No estamos hablando de todas las asignaturas. Vamos a probar con 2, vamos a hacer un prototipo con 2 y a partir de esa experiencia tomamos decisiones a ver si lo crecemos o qué podemos hacer. Bien, veamos el prototipo número 2, ¿no? La propuesta número 2 dice fortalecer la conexión de los aprendizajes con la vida real a partir de un proyecto de talleres experimentales. El prototipo podría ser desarrollar un taller de aplicación experimental para una unidad en 2 asignaturas. Fíjense que ahí nuevamente estamos haciendo un abordaje en pequeño para poder saber si esto va realmente a funcionar, ¿no? Ahí lo que esperamos es que realmente exista una cultura escolar que no solo permita el error, sino que el estudiante tenga la posibilidad de probar y equivocarse, ¿no? Que eso sea siempre en pro de llegar a una solución definitiva, es decir, valorar el error, ¿no? Abrazar el error como un elemento fundamental, y eso se trata de hacer prototipos y hacer testeo en este tipo de estrategias. Hay otra iniciativa que se llama The Teachers Guild, es como el gremio de profesores en Estados Unidos, que tiene o que está mucho más apalancada en el tema de las escuelas, ¿no? Y está de la mano de IDEO, que son las personas pues que se inventaron un poco el Design Thinking, ¿no? Y ellos crearon una iniciativa inicial que se llama Design Thinking for Educators, que está en internet, es muy interesante, que tiene que ver precisamente con lo que están haciendo. Esta es como una evolución de esa propuesta y miren las etapas que tenemos acá: empatizar, idear, construir, testear, iterar y compartir. Al final, miren, nuevamente agarrados de ese framework, de ese proceso metodológico de entender el usuario, de entender el problema, crear ideas a partir de ese problema, luego hacer un prototipo, tratar de hacer las ideas tangibles para entender si funcionan o no, luego mejorar ese procedimiento y finalmente compartirlo con otros para que muchos más puedan llegar a esa solución. Pues se convierte en una constante en metodologías de innovación. No está lejos de lo que hemos venido haciendo. De hecho, es el mismo proceso. Puede que se lo encuentren en más lugares, en más metodologías con diferentes títulos, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es poner al usuario en el centro, entenderlo y crear experiencias para él. Tenemos aquí entonces nuevamente, haciendo referencia al tema que nos ataña en este video, pues la construcción y finalmente el testeo, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer tangible eso y tomar decisiones? Ellos tienen una etapa que le está nombrada como Make It Real, que es el tema de crear, de construir, ¿no? Entonces acá la sugerencia es, bueno, tómese un par de minutos para anotar cuáles son los pensamientos sobre las preguntas, cuáles son mis suposiciones, qué quiero aprender, a quién le puedo poner esto delante para probarlo. No estamos pensando en qué es lo que yo creo, qué es lo que quiero aprender y finalmente a quién le voy a entregar esa solución para aprender. ¿Cómo podemos hacer eso? Habíamos hablado ya de algunos prototipos. Llevados mucho más hacia la educación, pues fíjense que tenemos prototipo de espacios. Por ejemplo, si yo necesito y estoy pensando en que tengo que hacer una adecuación y quiero hacer una prueba de cómo funcionaría una propuesta de innovación en torno al espacio, yo podría generar un plano, ¿no? en vista cenital, en el que yo pueda ver cómo distribuir esos espacios. Este esquema tan sencillo se convierte en un prototipo porque me ayuda a imaginar y seguramente me permite también compartir con alguien más cómo funcionaría, ¿no?
Entonces, poder usar este tipo de estrategias nos va a ayudar a tener mucho más claro qué es lo que quiero. Si quisiéramos, por ejemplo, prototipar una rutina, pues las rutinas tienen que ser prácticas y simples, ¿no? Dice que hasta las rutinas más complejas podrían generar o pues se podrían hacer a partir de un prototipo, se podrían mejorar a partir de un prototipo. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, una carta de futuro o un juego de roles, ¿no? Vamos a ver con más detalle en un ratico algunos de estos. También se podría prototipar un currículum. En este caso, los prototipos del plan de estudio nos ayudan a dividir los próximos proyectos en partes más pequeñas y probarlos rápidamente con los estudiantes, los padres o los miembros de la comunidad. Nosotros podríamos crear un esquema, un diagrama, un guión gráfico que me ayude a explicar cómo es que va a funcionar, cómo se conecta esto con esto, ¿no? Al final, esto me ayuda a comunicar mucho más fácil lo que quiero. Finalmente, entonces, ¿cómo hacemos esas pruebas, no? Entonces, la idea es que estamos buscando aprender cómo satisface las necesidades de lo que estoy planteando. Específicamente, un usuario que yo tengo seleccionado, contacto a ese usuario y empiezo a tratar de entender cómo lo usa, ¿no? Si le queda claro cómo se usa, etc. La sugerencia es empezar en pequeño, con grupos pequeños de 2 a 4 estudiantes, ser lo menos arriesgado posible para ir mejorando, ¿no? E ir agregándole más gente al prototipo. Siempre hay que solicitar comentarios, ¿no? Escuchar muy atentamente. Fíjense mucho en los comportamientos, qué dicen, qué hacen, se rascan la cabeza, se ven un poquito incómodos, ¿no? Eso es información que necesitamos para aprender sobre lo que está pasando en ese prototipo. Pregúntenle qué le cambiarían y por qué. Hay que tratar de ser lo más experiencial posible, ¿no? O sea, nada de explicárselo en el aire. Muéstramelo, no me lo cuentes, ¿no? Ese es uno de los principios del design thinking. Por eso es tan necesario hacer prototipos, ¿no? Siempre hay que estar proporcionando algo para que los alumnos o los estudiantes interactúen con ese producto, con ese elemento. Otra manera de prototipar son los guiones gráficos, ¿no? Los storyboards, que son estas piezas de papel en las que yo creo un guión gráfico de cómo funciona alguna estrategia de enseñanza-aprendizaje. Primero pasa esto, segundo pasa esto, tercero pasa esto. Cuando yo se lo muestro a alguien más es mucho más claro cómo funciona la experiencia. El diagrama del que hablamos hace un ratico también podría funcionar. Me ayudaría también a construir consenso y eso pues me va a dar más claridad en torno a lo que estoy tratando de encontrar. Aquí está la carta de futuro. Entonces la idea es que yo le pido a alguien, ¿no? Al usuario, una vez habiéndole planteado mi idea, cómo sería el futuro si eso se hiciera realidad, ¿no? Y de pronto crear o permitirle a la gente crear una visión de futuro de qué pasaría si eso llegara a calar bien en ese contexto, ¿no? Y esa carta me va a hablar de qué es lo que la gente espera y me va a dar información de qué es lo que podría pasar más adelante y yo podría incorporar eso a mi propuesta un poco para que el camino se allane para llegar a ese punto, ¿no? También podemos hacer mock-ups o podemos hacer wireframes. Esto es mucho del diseño de interacción. Miren que estamos hablando de propuestas en educación que usan herramientas del diseño de productos digitales o productos físicos. Entonces, en algunas de las propuestas decimos, bueno, no queremos una plataforma, una aplicación que le ayude al estudiante o que le permita al profesor evaluar, o que le permita al profesor comunicarse o que le permita al profesor llevar los comentarios, las notas, las entregas, o que el estudiante sea capaz, por ejemplo, de consumir contenidos adicionales, etcétera. Pues estamos pidiendo que medie en esa relación un producto digital, ¿no? Y como docentes y como diseñadores de experiencias de aprendizaje podríamos plantear cómo queremos que funcione. Entonces aquí estamos viendo precisamente unos esquemas muy básicos hechos con lapicero, con lápiz sobre un papel para distribuir esa información, ¿no? Y no necesariamente estamos creando productos digitales, estamos tratando de solucionar un problema educativo usando un producto digital. Y aquí sí que podemos explorar los prototipos o los mockups o los wireframes que me ayudan a pensar cómo funcionaría un producto que me ayude a resolver un tema educativo.
Bien, la construcción 3D o la construcción con elementos, en diseño los conocemos mucho como diseño participativo y es donde le damos la posibilidad a los mismos estudiantes, a los mismos usuarios que están dentro de ese problema que estamos solucionando, que creen esos modelos tridimensionales, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el Lego como un aliado, ¿no? Lego tiene una serie de piezas que se llama Lego Serious Play, que se pueden usar para prototipar soluciones en todas las áreas, en todos los sectores, ¿no? Y en el sector educativo no es la excepción. Yo podría crear con Lego, con fichas muy básicas, cómo podría funcionar una estrategia de enseñanza-aprendizaje que involucre profesores, padres de familia, estudiantes, institución. Yo podría generar una conexión a través de esto. Ustedes lo que están viendo acá es una construcción de varios elementos que están conectados. Ustedes pueden ver por ahí cuerdas, pueden ver elementos que están conectando una cosa con otra un poco para entender un sistema, ¿no? Y no quiere decir que acá estemos prototipando cosas que tienen que ver con Lego. Lego se vuelve la herramienta para entender cómo funciona, pero realmente en esta foto se puede estar prototipando tanto una experiencia educativa como el funcionamiento de una organización o de una fábrica, ¿no? Y en la construcción 3D, tener eso tangible, poder ver cómo funciona y qué pasa si yo tiro de aquí de este lado y qué pasa si yo quito un elemento de este lado, pues me va a ayudar definitivamente a entender mucho más cómo funciona. Los juegos de rol, que son estos juegos en los que yo asumo una posición específica o un rol específico y trato de actuar en consecuencia a lo que podría ser la realidad, me ayuda también a entender dimensiones que de pronto en la cabeza y en la planeación no están. O si yo esto lo hago, por ejemplo, con espacio físico, si de pronto tengo que prototipar o pensar en una experiencia de aprendizaje que incorpore movimiento en el aula o que incorpore una actividad física, seguramente el juego de rol me va a ayudar un poco también a mejorar esa visión de lo que yo quiero lograr. Es otra herramienta más allí. ¿Cómo lo hacemos entonces? Bien, vamos a trabajar esta semana con dos herramientas que están compartidas en la plataforma. La primera, esta, que tiene que ver con la descripción del prototipo, ¿no? La idea es que aquí inicialmente mostremos o contemos nuevamente cuál es el problema. No nos podemos desenfocar de cuál es el problema. Después vamos a hablar de cuáles son las hipótesis o sobre las causas del problema. Entonces podemos decir, si mejoramos la comunicación, entonces lograremos que los estudiantes mejoren sus notas. No sé, estoy dando una hipótesis al aire, ¿no? La idea es que planteemos que si nosotros logramos X cosa, entonces pues el resultado al final va a ser esto otro, ¿no? Si planteamos este tipo de solución, el resultado va a ser esto otro. Tener una hipótesis clara me va a ayudar también a validar si el prototipo tiene éxito o no tiene éxito. En el tercer cuadro vamos a describir en la parte de abajo a la izquierda qué es el prototipo al final. Puede ser un dibujo, puede ser una descripción con texto. La idea es que logremos describir ahí qué es, en qué consiste. Piensen en que se lo están contando a alguien más que no tiene ni idea de lo que ustedes están planteando. De esa manera nos vamos a poder imaginar o vamos a poder escribir vamos a poder hacer una descripción pormenorizada de la solución. En la parte derecha arriba vamos a hablar sobre la necesidad o la oportunidad que estamos abordando, que hemos detectado durante este proceso, que nos gustaría aprender a través del prototipo. Hay una cosa que tenemos ahí que es la incertidumbre. Pensar, bueno, yo tengo duda de si esto va a funcionar en este y en este aspecto. Entonces lo que quisiera aprender es, pongámoslo acá, listo. ¿Quiénes están involucrados en la construcción y la utilización? Aquí podemos pensar quiénes van a estar a cargo del prototipo, qué es lo que va a pasar en el prototipo. Esto se vuelve también un guión que me permite planear cómo va a funcionar la dinámica del prototipo y finalmente ponerle un nombre, ¿no? Para que cuando nos comuniquemos acerca del tema, pues podamos decir el prototipo, como se llame,
salió bien, salió mal, salió regular. Después el siguiente prototipo puede ser que no sea de este mismo tipo, sino que hicimos otro, entonces tiene otro nombre y pues es más fácil entenderlos que cuando uno dice prototipo 1, prototipo 2, pues no me va a quedar muy claro. Entonces pongámosle una frase para reconocerlo. Y una vez apliquemos el prototipo, tratemos de llenar cada vez que lo probemos con un usuario, tratemos de llenar esta herramienta que dice ¿qué le eliminarías a la propuesta? Incluso podemos construir esta herramienta con las personas con las que hagamos las pruebas, con los usuarios mismos, ¿no? Entonces yo le podría preguntar, bueno, ¿qué le eliminarías a la propuesta? Me van a decir, no, yo le quitaría esto, lo otro, aquello, tomo nota. ¿Qué le mejorarías a la idea propuesta? No, yo le mejoraría esto, lo otro. ¿Qué le agregarías a la idea? Y finalmente, ¿qué le potenciarías? Es decir, ¿qué cosa está bien que puede ser mejor? ¿Listo? Tratar de darle esas herramientas a las personas para que nos ayuden a mejorar la herramienta finalmente para mejorar nuestro producto. Al final lo que se debe presentar en el video es también usar esta información que acabamos de ver de cada usuario, transformarla en una información general, ¿no? Para el grupo, cuáles fueron esos aprendizajes, qué cosas vamos a potenciar, qué cosas aprendimos, ¿no? Tenerlo súper claro allí en la herramienta, pues nos va a ayudar definitivamente para la siguiente iteración, es decir, cuando volvamos a trabajar en el proceso, cuáles van a ser las mejoras que vamos a tener. Bien, eso es todo por esta semana. Espero que puedan llevar a feliz término todos los prototipos y que podamos aprender finalmente de cómo mejorar la experiencia de estos estudiantes, profesores, directivos en torno a la propuesta de innovación que ustedes están generando. Nos vemos la próxima.